Todos en esta vida tenemos bonitos recuerdos. Y no solo las personas comunes y ordinarias, sino también aquellos famosos que crearon esa época los tienen. Acá tenemos a los hermanos Cardiel recordando cómo fue aquella época de Héroes del Silencio a pesar de su trágico final. Oigamos con palabras de ellos. Ha habido sonrisas y lágrimas, claro, de acordarte de todo el proceso que nos llevó hasta donde llegamos, pues toda la primera época que fue ir descubriendo poco a poco pues el panorama musical, el no de las discográficas, el sí por fin, el entrar en un estudio, el salir satisfechos pero no del todo con el primer álbum, el seguir insistiendo, el continuar tocando muchísimo en directo, esforzándonos continuamente por ser lo mejor posible, el grabar por fin Senderos de Traición en condiciones con Phil, Manzanera, las giras subsecuentes, el Espíritu del Vino, Avalancha, y luego un poco también el camino hacia el abismo que supuso pues la desaparición del grupo, ¿no? Todo eso sí que lo va recordando y con sonrisas y lágrimas, desde luego. Sí, bueno, y luego por cierto la gira de reencuentro del 2007, que fue una maravilla para mí, me encantó, de la cual siempre le he dicho a Antonio que se habla muy poco en el libro, pero bueno, él sabrá por qué. Ten en cuenta que mi hermano entró en la banda en octubre del 85. En marzo hacen su primer concierto. El primer concierto yo no estuve, pero estuve enseguida, fui a muchos conciertos de ellos, cuando salían a tocar por los pueblos, ¿no? Es decir, bueno, al principio yo iba porque me encantaba lo que hacían, creía en ellos, creía que tenían madera para triunfar, que hacían buenas canciones, que tenían actitud, que trabajaban como locos. Yo a mi hermano lo veía en mi habitación trabajando a todas horas en sus guitarras, en sus bajos. Era una pasión lo que tenían y se veía por dónde iban a ir, se veía pronto, se vio pronto. Y sí, claro, yo fui fan y lo sigo siendo. Sí, sí, ellos tenían 17, 18 años y se encerraban en aquellos locales que tenían, que eran unos locales casi infectos, se encerraban a todas horas, cualquier día que podían. Da igual que fuera el lunes, que un sábado, que un viernes, en cuanto disponían de 3 o 4 horas, o 2 o 6, se metían. Y trabajaban y componían y seguían adelante y se movían y hacían maquetas, grabaron un montón de maquetas, muchas de las cuales pues, no se sabía antes de haber hecho la investigación. Hay maquetas que han salido nuevas, ¿no? Y lo movían y se preocupaban, iban a las radios, iban... Fue un tesón tremendo, un trabajo que hicieron enorme y poco a poco les fue dando resultados, ¿no? Porque se lo pasaban muy bien. Yo nunca vi que aquello fuera un sacrificio en el sentido de... Era un disfrute. Ir a tocar a un pueblo para ellos era una fiesta total y absoluta, y cuando ibas con ellos lo vivías como eso, como una fiesta. Del primer concierto que yo vi en el año 86 al de 96 en 2007 en Cheste, todo fue una fiesta siempre. Los conciertos en la furgoneta ellos se lo pasaban bien y charlaban y escuchaban música y paraban. No, la sensación que tengo es que ellos lo pasaron muy bien casi siempre, y que efectivamente era duro, pero ellos se lo tomaban como una profesión con mucho tesón y mucha constancia.